Hola, mi nombre es Anates Flores López, soy del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Azcapotzalco y en este video les voy a hablar y a explicar acerca de las características del petróleo. Bueno, como ya les mencioné, les voy a hablar acerca de las características del petróleo. Bueno, primero vamos a hablar del origen del petróleo. La palabra petróleo proviene del latín petroleum, que significa aceite de piedra. En sí es un aceite mineral natural constituido por una mezcla de hidrocarburos y otros elementos en menor cantidad. Su definición científica es conjunto de compuestos químicos complejos cuya composición principal es hidrógeno, hidro y carbono, carburo. El petróleo es una sustancia combustible negra y viscosa líquida a temperatura y presión normales. Su origen está en la descomposición de las sustancias orgánicas producidas por la acción de microorganismos, en un comienzo y fundamentalmente por el incremento de la temperatura, por enterramiento y por el tiempo que son millones de años. Por esto último, se considera un recurso fósil y no renovable. Bueno, el siguiente punto del que vamos a hablar van a ser de los yacimientos del petróleo y técnicas. El yacimiento petrolífero es aquella concentración de hidrocarburos, o sea, de gas y petróleo, en el subsuelo retenidos dentro de rocas porosas o fracturadas llamadas rocas almacén. El yacimiento petrolífero es entonces una reserva potencialmente explotable para extracción de gas natural. Dichos recursos pues sirven fundamentalmente para la generación de energía. Se originan estos yacimientos a partir de los restos fósiles que están almacenados en el fondo del mar, enterrados con sedimento. Así, al estar expuestos a altas temperaturas, se convierten en hidrocarburos y este proceso que les acabo de describir dura millones de años. Aquí como podemos ver en la imagen, cómo es que está ubicado típicamente el petróleo. Con la utilización de los métodos geofísicos en la industria minera, se puede llegar a investigar pues zonas de difícil acceso para el ser humano y descubrir reservas minerales para su posible extracción. En la búsqueda de posibles yacimientos, estas técnicas se pueden proporcionar información sin necesidad de recurrir a perforaciones costosas, economizando el recurso energético. En la minería, el que se va a medir son las propiedades físicas de la roca y se va a utilizar la rama de la ciencia denominada geofísica, aplicada para la detección y reconocimiento de posibles yacimientos explotables dentro de los métodos que se puedan emplear. Los más específicos o los más generales son el magnético, el gravimétrico, el eléctrico, el electromagnético, el sísmico y el radiométrico, perdón. Y bueno, aquí también está la imagen de todos estos diferentes recursos técnicas más bien, que se pueden utilizar. El siguiente punto es la extracción del yacimiento. Una vez ya que se localiza el yacimiento y comprobando su viabilidad, se comienza la extracción o producción. Para extraer el gas o petróleo que se encuentra en el yacimiento, se emplean técnicas de perforación siguiendo los más altos estándares de seguridad, claro. Aquí podemos ver cómo se genera la extracción del yacimiento ya una vez que se estableció en dónde está este. Ahora hablaremos de los costos. Cuanto más alta es la calidad del crudo, más alto es su precio de mercado, en relación con el precio promedio predominante de todo el petróleo crudo. En otras palabras, se puede decir que los crudos livianos con poco azufre tienen un sobreprecio en comparación con el crudo mediano sulfuroso y pesado. Y el principal factor que fija este precio del petróleo es la oferta y demanda. Por eso es que luego llegamos a tener variaciones en el precio del petróleo. Ahora hablaremos de su clasificación y características. Se pueden clasificar según su densidad. Se puede clasificar en petróleo liviano, que son densidades de menos de 870 kilogramos metro cuadrado. El petróleo mediano, que tiene densidad entre 870 y 920 kilogramos metro cúbico. El petróleo pesado, que es la densidad entre 920 y 999 kilogramos
metro cúbico. Sigue siendo menos denso que el agua, por lo que todavía flota este petróleo pesado, y el petróleo extrapesado, que tiene una densidad que es mayor de 1 kilogramo metro cúbico. Este es el único más denso que el agua, por lo que este no flota. Respecto al petróleo crudo de exportación, se identifican actualmente 5 variedades descritas por Petróleos Mexicanos, por Pemex, que son el petróleo crudo maya, que es un crudo pesado de 21 grados a 22 API, y amargo, por lo que brindan menores rendimientos de gasolina y diésel en esquemas de refinación simple en comparación con crudos más ligeros. También tenemos el petróleo crudo olmeca, que es el más ligero de los crudos mexicanos, con una gravedad de 38 a 39 grados API y un contenido de azufre de hasta 0.95% en peso, por lo que es un crudo ligero y amargo. Sus características pues lo hacen un buen productor de lubricante y petroquímicos. Luego tenemos el petróleo crudo Altamira, que es un crudo pesado con una gravedad de 15 a 16.5 grados API y un contenido de azufre en el rango de 5.5% a 6% en peso. Al igual que el tipo maya, brinda menores rendimientos de gasolina y diésel en esquemas de refinaciones simples en comparación con crudos más ligeros, y sus características fisioquímicas lo hacen adecuado para la producción de asfalto. Y por último, el petróleo crudo talam. Es un crudo pesado, 16 grados API, y amargo con 4.5% de azufre en peso. Este crudo pues, se utiliza para la producción de asfaltos en performance grade. Ahora pasaremos al siguiente punto, que es la composición de diferentes tipos. Como ya hemos dicho, el petróleo es una mezcla de hidrocarburos sumamente variada, en el que los diferentes tipos pueden incluir parafinas, que son hidrocarburos saturados, olfeninas, que son hidrocarburos etilénicos, los hidrocarburos acetinélicos, los hidrocarburos cíclicos, los hidrocarburos aromáticos, los compuestos oxigenados, compuestos sulfurados, compuestos nitrogenados cíclicos y contenido de nitrógeno, azufre, oxígeno, colesterina, porfirinas y tazas de níquel, vanadio, colbato y molibdeno. Estas son, pues, digamos que los diferentes tipos que llegan a incluir, más bien que llegan a tener, perdón, la composición de los diferentes tipos de petróleo. Ahora pasaremos a cómo se obtienen los productos más valiosos a partir del petróleo crudo. Por el refinado del petróleo, que tiene como objetivo destilar y separar destilados valiosos como puede ser el diésel y el gaseoso atmosférico, a partir de la materia prima cruda mediante un proceso de destilación complejo. Los pasos del proceso pueden definirse de la siguiente manera. Estos pasos que voy a mencionar es acerca de la destilación. El paso número 1 sería precalentar la materia cruda utilizando calor recuperado de las corrientes del producto. El número 2 es desalar y deshidratar el crudo utilizando la separación mejorada con electrostática líquido-líquido. El número 3 es calentar el crudo con calentadores hasta alcanzar la temperatura deseada. El número 4, dirigir el crudo a la columna de destilación atmosférica. Y por último, utilizar circuitos cerrados de recirculación para crear un reflujo líquido interno. Y el último paso sería la extracción del producto, que se efectúa en la parte superior, los lados y la parte inferior. A continuación, hablaremos de los principales procesos que se utilizan para aprovecharlo. La refinación del petróleo es un proceso complejo utilizado para separar las fracciones de los diversos hidrocarburos del petróleo crudo. O sea, el petróleo crudo, creo que no lo he aclarado, es el petróleo sin procesar. También pues lo conocemos comúnmente como petróleo. Los 5 procesos básicos de la refinación del petróleo se los voy a explicar a continuación. El primero sería la separación, que es mediante la destilación o la absorción. El segundo
proceso es el craqueo, que es el rompimiento de grandes cadenas de moléculas en moléculas más pequeñas. El número 3 es la reformación, que es la redisposición de la estructura molecular. El número 4, la combinación, que es combinar moléculas más pequeñas con el fin de obtener moléculas más grandes. Y el número 5 serían los tratamientos, que son la remoción química de los contaminantes. Hablaremos a continuación de los principales productos que se obtienen de los procesos. Los productos derivados del petróleo, en su mayoría lo usamos con frecuencia, aunque pues no nos pase por la mente. En algunos casos, su vinculación es evidente y es altamente conocida, mientras que en otros el hecho de que se derive del petróleo puede llegar a ser sorprendente. El producto número 1, que es el más común, es pues la gasolina y otros combustibles, que esto pues sí es, digamos, creíble, ¿no? Es evidente su procedencia, que son pues derivados más claro y conocido como petróleo. El número 2 es el gas butano, que se trata de un gas licuado generado a partir de la destilación del petróleo. Como ya les dije, como ya les comenté anteriormente, estos pues son los productos que podemos notar pues que tienen relevancia, que van de la mano. ¿Vale? El siguiente producto es el asfalto, que es el residuo de la destilación del petróleo. El número 4 son los fertilizantes, que tras varios procesos químicos se puede llegar a transformar en una fuente de amoníaco similar al del estiércol. Perdón. El número 5 son los herbicidas, que se fabrican a través del petróleo y se han utilizado para eliminar diferentes tipos de plagas, de insectos peligrosos, invasión de hierbas y plantas nocivas para el cultivo. El número 6 sería la tela sintética, que es pues derivado del petróleo en el caso del poliéster y del nylon. El número 7 son los plásticos, que son derivados del petróleo, como pueden ser las bolsas, los envases, la vajilla, elementos de cocina e incluso pueden ser algunos elementos del mobiliario, el látex, de los preservativos también, ya que este material puede pues aportar formatos muy variados y que puede llegar a ser rígido y firme o puede ser fino y flexible. En el número 8 tenemos a los detergentes, que son derivados del petróleo. Permiten estos desprender la suciedad de las superficies sólidas en las que está depositado o adherido, que bueno, estos comúnmente por la pandemia los tenemos que utilizar con regularidad. El número 9 serían las pinturas y disolventes. No en todos los casos, a menudo han producido a partir de materiales generados, que son a partir del petróleo, ya que estos pues ofrecen una mayor capacidad de resistir el agua. En el número 10 tenemos a los jabones, perfumes, tintes y cosméticos. Esto sí puede pues asombrar un poco, pero suelen tener componentes derivados del petróleo, como puede ser el petrolato o algunas de las sustancias volátiles que se utilizan en los perfumes. Del mismo modo, el shampoo suele contener polímeros sintéticos basados en derivados del petróleo. En el número 11 tenemos los productos alimentarios, que son los aditivos que se emplean en la preservación o el tratamiento de los alimentos, que procede también del procedimiento del petróleo, como los modificadores o potencializadores de sabor, edulcorantes o colorantes. Y por último, los fármacos y productos sanitarios. Pueden ser prótesis, tiras recreativas o la glicerina, y también otros productos como ya los había mencionado anteriormente, los preservativos hechos de látex. Bueno, pues esto sería todo por por este video. Yo considero que es de suma importancia saber las características del petróleo, de dónde se obtiene, cómo es que se obtiene, cómo lo utilizamos, ¿no? En la vida cotidiana y también saber cómo manejarlo de una manera favorable a nuestros ecosistemas para no dañar el medio ambiente. Actualmente se han conocido muchos
derrames de petróleo en los océanos, y yo considero que es de suma importancia también al nosotros enterarnos y saber todas estas características del petróleo, tener un mejor cuidado acerca de este. Y también, pues es interesante, ¿no? Saber qué productos se obtienen del petróleo, pero insisto en que es importante tener un buen cuidado de él, al igual que pues es interesante saber todas sus características. Y para finalizar el video voy a ponerles las fuentes en las que me basé para hacer este video. Y eso sería todo por este video.